Buenos días, mi nombre es Stephanie Fernández y en esta oportunidad vamos a realizar un podcast educativo sobre el género y la justicia, enfocado en una mirada integral del ordenamiento jurídico internacional y nacional frente a la violencia contra la mujer. En principio vamos a empezar enfocándonos en lo que es el derecho internacional frente a este tipo de violencia de géneros. Y para entender la lucha contra la violencia de género debemos mirar en el mapa global. El ordenamiento jurídico internacional no es solo un conjunto de papeles, es el escudo protector definitivo. ¿Cuál es la importancia del derecho internacional? Históricamente hablamos de que la violencia hacia las mujeres se consideraba un asunto familiar o privado. El derecho internacional rompió todos estos tipos de paradigmas, ya que establece que la violencia de género es una violación flagrante a los derechos humanos y una cuestión de orden público internacional. El derecho internacional es fundamental, ya que obliga a los estados a actuar con definida diligencia. Eh, Usa instrumentos como la Convención de Belén do Pará y el CEDAW, mediante la transformación de la violencia de género que lo lleva a un asunto privado, a una violación flagrante de los derechos humanos. Él establece los estándares mínimos de protección, obliga a sancionar y erradicar la impunidad y unifica los criterios en toda la región de Latinoamérica. ¿Cuál es su impacto? Obliga a los estados a adecuar sus leyes internas, ya que crea tribunales internacionales para juzgar las omisiones del Estado y establece el principio de debida diligencia, exigiendo de esta manera que los gobiernos prevengan, investiguen, sancionen y reparen todo tipo de delitos contra la mujer y la violencia de géneros. ¿Cuáles son los derechos humanos fundamentales? Existen pactos, tratados y protocolos. Ahora, ¿qué dicen realmente sobre nosotros? Vamos a identificar 4 derechos fundamentales consagrados en las leyes del mundo. En primer lugar está el derecho a una vida libre de violencia y discriminación. Él garantiza la existencia física y protección contra el femicidio. Está también el derecho a la vida y a la integración física, psíquica y sexual. Es el respeto a la integridad física, moral, psíquica, psicológica, todo tipo de ámbito. Y esto se resguarda en el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos y también en la Convención Americana sobre los Derechos Humanos. Por otro lado, se encuentra el derecho a la igualdad ante la ley y la no discriminación, que es la protección igualitaria sin que exista discriminación por razones de género y se fundamenta en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y por último está el derecho al acceso a la justicia y a la protección judicial efectiva, que se detalla en múltiples protocolos americanos que garantizan que una víctima sea escuchada de forma oportuna, transparente y sin revictimización. Ahora, realizamos una radiografía de la Ley Orgánica sobre los Derechos de las Mujeres a una vida libre de violencia. Para ello vamos a aterrizar en la legislación nacional y analicemos las herramientas específicas que nos brinda la ley orgánica. A la luz de esta ley y sus reformas vigentes extraemos los siguientes elementos claves. ¿Cuáles son las garantías esenciales? Está el acceso a la justicia, donde el Estado debe asegurar respuesta inmediata, libre de burocracia y trabas institucionales para la víctima. También se encuentra la protección de la dignidad o la integridad, que es la garantía del resguardo físico, psicológico, patrimonial y jurídico en el ámbito público y en el ámbito privado. Y está la prohibición de la revictimización, en la cual se prohíbe a exponer a las mujeres y a sus familias a situaciones de incomprensión o repeticiones innecesarias de las declaraciones que van a agravar su daño emocional. Ahora bien, veamos cuáles son las medidas cautelares de protección directa. En primer lugar, se encuentra la exclusión del agresor, es decir, una orden de salida del presunto agresor de la residencia común, independientemente de que esta residencia sea él el dueño o no. Se protege y se resguarda el espacio físico de la víctima. Por otro lado, se encuentra la orden de restricción, que es la prohibición de acercamiento, persecución o acoso. Es la restricción absoluta para que el agresor no pueda intentar comunicarse o aproximarse a la víctima o a su entorno familiar, ya sea mediante el mismo o mediante a terceras personas. Ahora, vamos a ver un poco cuáles son las formas de la violencia. Puede existir la violencia física, que es todo acto que cause un daño de sufrimiento físico mediante el uso de la fuerza. Está la violencia psicológica, que es el trato humillante, la vigilancia constante o el aislamiento que afecta a la estabilidad emocional. Y por otro lado se encuentra la violencia sexual, que es toda aquella conducta que amenace o que vulnere el derecho de la mujer a decidir sobre su sexualidad.
Ahora bien, ¿cuáles son los organismos de atención y las prioridades en América Latina? Los organismos de atención son la primera línea de defensa. Su importancia se enfoca en evitar la revictimización y proporcionar un entorno seguro de empoderamiento. En América Latina estos centros no solo ofrecen refugio, sino que articulan la respuesta médica, legal y psicológica para la reconstrucción del proyecto de vida de la mujer. Vamos a cerrar este episodio con una mirada a nuestra región. ¿Por qué las casas de abrigo, las defensorías y las fiscalías especializadas son las máximas prioridad en América Latina? Para ello vamos a enfocarnos en tres razones. En primer lugar, hablemos de la mitigación de la impunidad. En una región con tasas alarmantes tan grandes de femicidio y violencia intrafamiliar, los organismos de atención representan la primera línea de contención. Sin ellos, las denuncias se diluyen a la burocracia estatal. Por otro lado, debemos romper la dependencia económica. Los organismos modernos en Latinoamérica no solo atienden la emergencia psicológica o penal. Su prioridad, en primer lugar, es ofrecer autonomía económica, es decir, refugio, capacitación laboral, inserción. ¿Por qué? Porque el factor económico es la principal causa que ata a una víctima con su agresor. Y por último, existe la articulación institucional, ya que ellos son el puente indispensable para que las políticas públicas dictadas desde arriba se conviertan en patrullajes reales, medidas de protección efectivas y justicia restaurativa a las comunidades. Por último, podemos concluir que el camino hacia la erradicación requiere la suma de compromisos internacionales, leyes nacionales robustas y una sociedad civil activa y formada, mediante que la prevención, es decir, la educación desde la infancia, la atención, que es la respuesta rápida y humana, y la justicia, es decir, cero tolerancia a cualquier tipo de impunidad. Muchísimas gracias.